Bueno, está bien, vamos a ver unos ejercicios como les decía. Eh, Alguien que me lo lea, lo están viendo ahí en la pantalla. Sí, profe, si quieres se lo leo. Dice, Gracias. usted heredó una suma de dinero de un familiar lejano. Con dicho dinero, usted quiere invertir en una bolsa de valor, específicamente en el mercado accionario. Existen tres posibles empresas que presentan estados financieros sólidos y una política de dividendos muy atractiva para posibles inversionistas. A, B y C venden en el mercado venden en el mercado productos similares entre sí a un precio de 50, 75 y 60 dólares por unidad respectivamente. Las tres empresas participan en un mercado de expansión y pueden vender todo lo que logren fabricar. Las tres empresas cuentan con tres centros de trabajo, X, Y y Z, que procesan los productos y tal y como se indica en el siguiente cuadro. Ok, entonces vamos a ver si pueden sacarle una fotito porque necesitamos estos datos. Vamos a ver. Bueno, no se puede hacer más pequeñito. Bueno, la primera parte ahí, para que les queden los costos ahí. Entonces, para que les saquen una foto ahí, para que vean los valores, porque los vamos a utilizar. ¿Qué es lo que significa? Digamos que tenemos, decía ahí que usted heredó una cantidad de dinero y al final de cuentas usted tiene una posibilidad, ¿verdad? De A, B, C, venden en el mercado productos similares entre sí. Uno lo vende a 50, otro a 75 y otro a 60. ¿verdad? El producto A se vende a 50, el producto B a 75 y el producto C a 60. Y las tres empresas participan en un mercado de expansión y pueden vender todo lo que logren fabricar. Pero ustedes ven acá, por ejemplo, para producir el producto A, tiene que pasar por tres centros de trabajo, X, Y y Z. ¿Qué es lo que significa? Que en realidad, para producir, debería 10 minutos la parte Y, 4 minutos la parte X y 5 minutos la parte Z. Y que el costo de cada uno de esos está indicado ahí, 10, 4 y 20 y 6. Es decir, que en total sus costos de materia prima son de 20. En este caso, nosotros tenemos 6 minutos en la X, 3 minutos en la Y y 2 minutos en la Z y nos cuesta 30, 48 y 12.60. Y tenemos esto acá, para quitarlo, el producto C, tenemos 4 minutos, 3 minutos, 5 minutos y tendríamos 40 de costos de materia prima. Digamos que está explícito, era lo mismo decirle, bueno, ahí literalmente, pero aquí está, digamos, gráficamente. Indica también que las empresas tienen costos de mano de obra por 75,000 al año y costos de bienes de capital de 200,000. Trabajan 8 horas al día por 360 días al año. Y vea que nos están preguntando, con base en la productividad total, o sea, la productividad total, recuérdense que son todos los factores que intervienen, ¿verdad? ¿Con cuál empresa sería más conveniente invertir? Entonces nosotros tenemos, vamos a irnos a una tablita en Excel, para manejar. No sé si la están viendo. Sí, profe. Sí, profe. Se ve. Ok. Entonces vamos a ir poniendo y sacando los cálculos. Decía que el costo de mano de obra eran mano de obra 75,000. Ya tenemos un factor de costo, ¿verdad? Entonces tenemos 75,000. Dice también que utiliza bienes de capital, o sea, dinero para poder manejarlo, de 200,000. Pero entonces tenemos que ver cuál producto o cuál empresa, digamos, tiene mayor productividad total. Por supuesto que la mayor productividad total es el que le dé el mayor indicador, ¿verdad? Entre las entradas y las salidas.
Entonces vamos a ver. El producto A, tiempo disponible. Entonces, si ustedes ven, la producción está en minutos. Dice que 5 minutos la parte A, Z, 4 minutos la parte X, 10 minutos la parte Y. Entonces, yo tengo que convertir el tiempo disponible en el manejo, digamos, de un estándar que me permita, digamos, manejar la producción en minutos. Entonces, si yo tengo, en este caso, yo trabajo 360 días y trabajo 8 horas, entonces tendría disponible 2.880 horas. 2.880 horas. Si ustedes quisieran convertirlo a minutos, lo convierten a minutos. Sin embargo, lo que nos interesa es ver con esas 2.880 horas, ¿cuánto produzco yo? Si ustedes analizan el producto A, ¿cuál es el tiempo máximo de producción de los 3 servicios o digamos de los 3 departamentos? En el producto A, ¿cuál es, digamos, el tiempo máximo que yo tengo, digamos, para poder manejar la productividad? Yo no puedo basarme en el tiempo mínimo, sino en el máximo del proceso. En el producto A, ¿cuál es el tiempo máximo que yo debo utilizar para producir una pieza? Es 19, ¿no? En el producto A. En 19, sumando los 3, ¿no? Ah, no. En cada uno de los en cada uno, digamos, por separado. Los 10 minutos. 10 minutos, ¿verdad? Entonces, si yo sé, entonces yo podría decir esto. Tengo 2.880 horas. Esos tienen 60 minutos cada hora, ¿verdad? Entonces yo tengo 172.800 minutos. Pero yo duro 10 minutos en producir máximo, porque es el máximo departamento, ¿verdad? Entonces yo podría producir 17.280 unidades. O sea, en el año podría producir 17.280 unidades. ¿Qué es lo que hice? Tomar el tiempo disponible en horas, lo convertí en minutos y lo dividí entre cuánto es el tiempo máximo que yo tengo de producción. El tiempo máximo de producción es el departamento Y, que dura 10 minutos. Entonces, yo tendría la posibilidad de vender, digamos, de producir 17.280 unidades. Entonces, ¿cuáles serían mis entradas? Recuérdense que el ejercicio decía que nosotros vendíamos el producto A en 50, el B en 75 y el C en 60. Entonces, los ingresos serían lo que yo produzco por 50 en este caso. Entonces, yo tendría entradas por 867.000 colones. Y tendría de salidas, ok, entonces, la producción, los 17.000, lo multiplico ahora sí. El costo de mano de obra serían en la materia de Z 10, en la materia de X 4, en la materia de Y 6. Quiere decir que 10, 14, 20. Serían los costos de producción, serían la producción que yo tengo por 20. Pero además, tengo que sumarle el costo de mano de obra y el costo de capital. Entonces, tendría que el manejo de el valor de las salidas es, digamos, 620. Y entonces ahí sí puedo sacar la productividad. ¿Qué sería la productividad? La división, la productividad total, la división de las entradas entre las salidas, ¿verdad? Y entonces tengo que el producto A es de 1,39. Bueno, lo mismo voy a hacer para el producto B, para el producto C. Entonces, por supuesto que aquí tengo que son las mismas cantidades de horas. Y aquí hacemos lo mismo. ¿Cuál es la producción? La producción, recuérdense que esto lo multiplico por 60 y esto lo divido entre cuánto es el tiempo máximo del producto B. Serían 6 minutos. Sí. Ajá. Entonces,
lo divido entre 6. ¿Ok? Y las entradas, entonces, parece que la producción por el costo, ese sería 75. Y las salidas serían la producción por el costo, que en este caso serían 30, 48, 60, ¿verdad? 60 más los costos de mano de obra más los costos de capital. ¿Okay? Y ahí nos daría 1.8. Acá nos vamos a C y C tendríamos lo mismo por 60. Aquí dura máximo 5 minutos, ¿verdad? Lo dividimos entre 5. Entre 5, ¿verdad? Las entradas serían 34.560. Por el precio, que en este caso eran 60. Y los costos tendría un costo de 15, 20 y 20, 40. Más los costos de mano de obra y de capital. ¿Ok? Y entonces nos damos que la productividad total, la mejor, está en el producto A. Mucha gente dirá, pero los ingresos son muchos, sí, pero las salidas también son muchas. Entonces yo prefiero tener un rendimiento alto con bajos costos de operación. Vea que me está dando una productividad total mayor a 1.39. Analícenlo, permítame un minuto para atender a alguien nada más. Disculpen, retomamos. ¿Alguna pregunta sobre ese primer ejercicio? Buenas tardes, profesor. Buenas. Yo tenía, bueno, lo entendí todo, pero tenía como una curiosidad de por qué en la producción se utiliza el tiempo mayor de los procesos. Sí, bueno, en este caso, dice, ahí decía, ¿cómo se llama? Que si ustedes ven que ahí venden el mercado, perdón, similares entre sí, las 3 empresas participan en un mercado de expansión y pueden vender todo lo que logran. Las 3 empresas cuentan con 3 centros de trabajo que procesan los productos tal y como se indica acá. Ok, sí, lo que pasa es que mientras yo estoy produciendo en X, estoy produciendo en Y y estoy produciendo en Z. Entonces, si yo eventualmente tengo que tomar el parámetro, ¿cuándo concluyo, digamos, el proceso? El primero lo terminé en 4 minutos, el segundo lo terminé en 5 y el otro lo terminé en 10. Entonces yo tomo como parámetro el mayor, que cubre los otros procesos. Tal vez lo que digamos, ustedes están manejando es el concepto. Es que yo duré 5 minutos, lo ensamblé, lo pasé al otro a 4 y lo pasé al otro a 10. No, o sea, estamos hablando, digamos, que son procesos globales. Cuando ya son específicos, el ejercicio se lo va a decir. Acá por lo menos en este caso, lo que están diciendo es que los productos se procesan y tienen esta especificación clara, ¿verdad? No es que duró 10, 4 y 5, sino que en el proceso, usted tomó el proceso, lo hizo y pasó al otro proceso y pasó al otro proceso, pero digámoslo en forma separada. Cuando a ustedes le digan, pero la unión de todos los procesos es tanto, entonces ahí ustedes sí lo van a manejar. Voy a buscarle ejercicios donde difiere para que ustedes lo puedan ver. En el caso en donde ustedes tienen que comparar procesos que no se lo digan así, tienen que utilizar el mayor. Ok, muy bien, gracias, profesor. Vamos a ver otro ejercicio. Vamos a tratar de... Vamos a ver este ejercicio. Dice, 2 compañías, Staker y Rotor Corporation, compiten en el mismo mercado. Staker
utiliza 500 trabajadores y 1 millón en equipo para producir 1.500 máquinas al año. Rotor utiliza 100 trabajadores y 5 millones de equipo para producir 1.200 máquinas al año. Compare la productividad de la mano de obra de cada empresa. Luego calcule y compare la productividad de sus capitales. Por último, considere que todos sus trabajadores ganan 20.000 al año y calcule la productividad de la mano de obra y capital si la primera empresa vende las máquinas en 15.000 cada una y la segunda vende en 18.000. Ve que aquí tenemos dos empresas que utilizan mucho factor de mano de obra y poco equipo, y tenemos otro que utiliza mucho factor de capital o equipo, pero con menor trabajador. Entonces vamos a ver cuál de las dos es más productiva. Sí, lo que indican es que requieren que saquemos la productividad de la mano de obra y la productividad de los capitales. Entonces vamos con Stator. Vamos a ver, cantidad de trabajadores, serían 500. Tenemos 1 millón de equipo y dice que pueden producir 1.500. El salario decía ahí que eran de 20.000 por empleado y que el precio en que íbamos a vender el producto son 15.000, ¿verdad? Entonces dice, saque la productividad de la mano de obra. Entonces vamos a ver, ¿cómo obtenemos la productividad de la mano de obra? Tenemos la producción y la dividimos entre la cantidad de trabajadores. Entonces quiere decir que la productividad de la mano de obra son 3 equipos por cada trabajador. Esa es la productividad de la mano de obra. Y vamos a sacar la productividad de los capitales. Entonces sería la producción que nosotros tenemos por el precio de venta, ¿verdad? Y eso lo vamos a dividir entre la producción de equipo, ¿verdad? ¿Cuánto utilizamos de equipo? Entonces nos dice que la productividad de los capitales son 22,50. Pero eso es para la empresa primera. Vamos a hacerlo para la empresa segunda. La empresa segunda decía que tenía 100 trabajadores, que tenía 5 millones de equipo, que producían 1.200, que la mano de obra igual era de 20.000 y que el precio de venta lo iban a vender en 18.000. Entonces, se puede sacar la productividad. Voy a copiarla de acá mismo, las mismas fórmulas. Y entonces nos dice que la productividad de la mano de obra es de 12 y la productividad de los capitales es 4.32. Entonces, aquí es donde uno dice, bueno, ve y compara. La productividad de la mano de obra es de 3 en la primera y de 12 en la segunda. ¿Qué indica eso? Que es más eficiente la productividad de, ¿cómo se llama? De la empresa Rotor, ¿verdad? Pero si nosotros nos vamos a capitales, ve que la productividad de los capitales es muy baja en la empresa de Rotor con respecto a la primera empresa. Entonces, uno hace un análisis y dice, bueno, ¿y cuál es mejor? Para mí, si yo tener una productividad de capital o una productividad de mano de obra. Bueno, pero eso le corresponde a cada una de las empresas con que esté trabajando y el análisis que le haga a cada una de ellas. Pero ve que lo que tenemos es un manejo de productividades para efectos de que ustedes puedan, ¿cómo se llama? Comparar qué es mejor. ¿Preguntas? Profe, ¿Y? y sí, no sé. Es que tal, lo del análisis es lo que no termino de entender. Y si me Sí. preguntan cuál es mejor, yo me tengo que basar en que En la que usted considere y por qué. Por ejemplo, ve que esta empresa solo está invirtiendo 1 millón en equipos, más en cambio esta tendrían 5 millones. Si usted tiene una capacidad financiera bastante alta y puede solventar los gastos financieros y otros en equipo y ser productivo en mano de obra, entonces no importa que tenga una baja productividad en capitales. Pero si usted no tiene la capacidad para llegar a esto, a 1.000
a 5 millones, entonces usted debería abocarse a la empresa, a la primera empresa, que al final de cuentas depende de cuánto lo que le está pidiendo el mercado. Si ustedes ve que aquí producen 1.500 y aquí producen 1.200 unidades. Yo prefiero, si puedo vender las 1.500, que tenga una productividad mayor en mano de obra, pero una productividad menor en mano de obra, pero una productividad en capital mayor, porque estoy colocando mayores unidades. ¿Ve? Pero eso va a depender del análisis que usted haga. Yo no puedo decirle a usted que eso sea lo mejor, porque si usted lo vemos, aquí deberíamos, bueno, valorar más aspectos para tomar decisiones. Pero con respecto a los indicadores, lo que me está diciendo es que la empresa segunda es mejor en productividades de mano de obra y que la empresa primera es mejor en lo que es la productividad de capitales. O sea que su inversión deja mayor rentabilidad en A que en B, pero que la producción deja mejores en B que en A. Básicamente ese es el análisis. Ya después vienen muchos factores a los cuales ustedes tienen que valorar y que deberían determinar, pero digamos acá, ustedes podrían hacer un análisis así muy somero. Profe, igual siento que es mejor la segunda porque está invirtiendo en menor cantidad en la parte de trabajadores, porque si vemos en la primera empresa solo en trabajadores invierten más de 10 millones. Por supuesto. Es que eso es parte de lo que el análisis que uno hace, por eso le digo que faltan muchos factores, porque entonces uno tendría que ver cuántos son los ingresos, cuántos son los gastos. Yo preferiría tener 100 trabajadores que tener 500, esa es la realidad. Pero ese análisis lo tienen que hacer cada uno de ustedes para hacer un fundamento de cuál empresa, si le preguntara cuál empresa es mejor, ya ustedes tendrían que hacer un análisis. Como usted dice, vea, si yo llego y hago un análisis solamente de costos, ve que tengo 10 millones en costos y tengo en ingresos 22 millones y medio. Si yo lo hago para la empresa B, tendría solamente 2 millones, a ponerlo acá porque 2 millones y tendría ingresos de 21.6 millones. Pero ¿qué es lo que pasa? Que tengo que ver los costos de cada uno de esos. Entonces ya uno empieza a hacer un análisis más exhaustivo de costos para ver qué es mejor. A priori, lo que usted me dice es mejor la empresa B. La empresa B, si lo vemos, está dejando mayor margen de utilidad. Pero también tendríamos que ver los costos asociados a eso, porque aquí solamente tenemos como costos muy someros, como cuánto es el salario, no tenemos cuáles son los adicionales, no tenemos, por ejemplo, los gastos de administración y de ventas, y otros que sí nos pueden permitir, digamos, sacar un indicador más, digamos, más ajustado a la realidad. Entonces eso va mucho a criterio y cómo yo lo justifique. Así es, así es. Bueno, vamos a ver otro ejercicio. Para llevarme la información. Ok, vamos a ver otro ejercicio. Dice, un restaurante de comida rápida sirve hamburguesas normales. Las hamburguesas normales que son nada más con el pan, la torta, ¿cómo se llama? La lechuga y las salsas, tomate y las salsas. Dice que hay hamburguesas con queso y sándwich de pollo. Dice que el restaurante cuenta con una hamburguesa con queso como equivalente a 1,25 hamburguesas normales. ¿Qué es lo que significa?
que yo necesitaría un 25% más para producir, digamos, una hamburguesa normal, para que sea una hamburguesa de queso. Y para un sándwich de pollo, digamos, necesito solamente el 80%. Dice, actualmente tienes 5 empleados de tiempo completo que trabajan 40 horas a la semana, 40 horas a la semana, y dice, si el restaurante vendió 700 hamburguesas normales, 900 hamburguesas con queso y 500 sándwiches de pollo en una semana, ¿cuál es la productividad? ¿Cuál habrá sido su productividad si hubiera vendido el mismo número de unidades para la mezcla para el 700? Entonces vamos a ver. Aquí tenemos que la hamburguesa normal es 1, la hamburguesa con queso 1.25 y el sándwich 0.8. ¿Qué tengo que hacer yo? Convertir en un estándar. Entonces, por ejemplo, acá nosotros tendríamos 700 por 1. Si yo produzco 900 hamburguesas con queso, es lo mismo que decir 1125 hamburguesas naturales. Y si yo tengo 500, es lo mismo que 400. ¿Qué significa eso? Que yo, los recursos que necesitaría son 2.225, digamos. Esa es la producción en producción normal. Digamos, como si yo tuviera que producir, porque ustedes me dicen, bueno, por ejemplo, Jarquín. Ustedes que manejan mucho Jarquín, yo sé que ustedes van mucho ahí, o ahí iban bastante. Entonces, venden diferentes cosas. Entonces, lo que hace uno es como estandarizar para ver qué productividad hay y qué pasaría si hay una evolución en eso. Entonces, la hamburguesa, vamos a ver, hora hombre. Entonces, lo que hacemos es, bueno, teníamos 5 empleados a 40 horas. ¿Qué es lo que significa eso? Que si yo tengo que producir 2.225 hamburguesas normales en 200 horas, cada hamburguesa por hora hombre son 11,13. Y por hora, si lo multiplicamos por el número de trabajadores, serían 55.63 horas, hamburguesas por hora. O sea, quiere decir que nosotros podríamos producir esa cantidad de hamburguesas. Sin embargo, el ejercicio lo que indica es que nosotros ahora, en vez de producir 700, 900 y 500, ¿qué pasaría, dice, si se produjeran 700 de cada una? Si nosotros produjéramos 700 de cada uno. Y ve que entonces, si nosotros produjéramos 700 de cada uno, la productividad va a bajar de 11.13 a 10.68. Y por supuesto, que va a bajar la productividad por hora. Ya se van a producir 53 unidades. Entonces, esto le da a uno un manejo, digamos, de costos, de indicadores que puede utilizar cualquier empresa para digamos, unificar criterios en diferentes tipos de producción, porque no es lo mismo producir, bueno, digamos lo que sí es lo mismo, pero no es lo mismo en el sentido práctico de preparar una hamburguesa normal a una hamburguesa con queso o un sándwich de pollo. Algunas tienen algunas, digamos, diferencias en el manejo de eso. Entonces, lo que hace uno es como estandarizar en un tiempo normal para sacar productividades y poder compararlas. Y así pueden ser 100, 1.000, 2.000 artículos. Uno puede, digamos, establecer estándares que nos permitan, digamos, el manejo adecuado de ¿cómo se llama?, de productividades. Van viendo que los ejercicios todos son diferentes, ¿verdad? Todos son diferentes, todos tienen su análisis, todos tienen su fórmula. Lo que hay que entender es qué es lo que están preguntando y qué es lo que tenemos que ir sacando. Veamos el último ejercicio. Vamos a ver un último ejercicio que me interesa incluir un término de eficiencia. Ok, veamos este. ¿Lo están viendo en la pantalla? Sí. Dice, un proceso debe producir 13.500 unidades en 360 horas según el estándar. O sea, yo normalmente debo producir
13.500 unidades en 360 horas. Sin embargo, faltando 3 días para hacer la entrega, o sea, nosotros que no hemos logrado producir la cantidad. Se han producido solo 3.650 unidades en 115 horas. Vea lo que pasa, ¿verdad? Nosotros teníamos que, un estándar, supuestamente ya teníamos cuánto íbamos a manejar, pero cuando faltaban 3 días nos damos cuenta que solo se han producido 3.650 unidades en 115 horas. Dice que la eficiencia mínima esperada, lo mínimo que yo espero de ser eficiente es producir el 85%, calculadas con horas estándar entre horas reales. Entonces, lo primero que nos piden es evaluar la eficacia y ve y se realice un análisis de la eficiencia en cuánto debe aumentar la productividad real para que la eficiencia sea el 90%. Entonces, vamos a ver. El pedido eran 13.500, hacerlo en 360 horas, ¿verdad? Y lo que hemos fabricado hasta el momento son 3.650 en 115 horas. ¿Ok? Nosotros necesitamos una eficiencia de un 85% y vamos a ver la productividad. ¿Cuál debería ser la productividad, verdad? Debería ser, la real sería 360 en el 85%, yo debería producir 423.53 unidades por hora. ¿Bien? Entonces, nosotros tendríamos que producir de las 13.500, si las horas requeridas eran 423, nosotros necesitaríamos producir 31.87 unidades por hora. Pero vamos a ver cuál es la productividad que nos da de lo fabricado. Entonces vamos a dividir las 3.650 entre 115 y lo que nos da es una productividad de 31. Quiere decir que nosotros tenemos una diferencia y esto lo que significa es que no vamos a lograr la meta. ¿Cuándo logramos la meta? Cuando superamos la productividad. En este caso ve que hay una diferencia de menos 0,13 unidades por hora. O sea, si usted le faltarían, en este caso, de 360 horas, 360 horas, menos 115 que ya utilizó, ustedes van a tener una eficiencia de 33 unidades, no van a lograr la meta. Entonces, uno mide la productividad de acuerdo a eso. Ahora lo que nos piden es una productividad del 90%. Entonces, los 360 lo dividimos entre el 90% y nos va a dar 400. La productividad entonces debería ser, en este caso estamos sacando la diferencia, ¿verdad? Que serían la demanda real menos lo que ya producimos y lo dividimos entre lo que es las horas requeridas menos las horas que nosotros ya eventualmente hemos gastado. Y eso nos da que nosotros deberíamos producir 34 unidades.56 por hora. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros debemos aumentar de lo que es 31.8 de 35 a 34,56. Quiere decir que tenemos que tener un aumento en la productividad de 2,686 por hora. Si nosotros no logramos eso, no podríamos llegar a la producción del 100% de la demanda que tenemos nosotros para ese producto. ¿Preguntas? No. Profe, ¿solo va a subir el video, digamos, nosotros hacemos la plantilla o se nos facilita la plantilla? Yo lo facilito. Ok, gracias. Sí. Profe, yo tengo una consulta sobre las horas requeridas ahí arriba donde dice 423. Ajá. ¿Eso cómo se calculó? El 360 entre la eficiencia. O sea, vamos a ver, las horas estándar son 360, pero para que yo tenga un 85%, las horas reales deberían ser 423. Porque de 423 yo pierdo un 15% en la gente que va al baño, en la gente que cuenta la novela, en todo eso. Entonces lo que hace uno es restar de ese 15%, que son, digamos, Okay, que esas se para la serían las máquina. horas reales. Esas son las horas reales. Okay. Sí, las horas reales. Está bien, muchas gracias, profe.
Tienen una tareita para la próxima semana para que vayan ganando puntos de ejercicios de estos. Entonces, ahí se los voy a mandar para que lo realicen. ¿Alguna duda, alguna consulta? Por el momento ninguna, profe, muchas gracias. Bueno, nos vemos el próximo martes, si Dios lo permite. Se cuidan mucho. Ahí les mando la plantilla, les mando eso. Está bien, profe, gracias. Gracias, profe. Gracias, profe, igual. Hasta luego. Gracias, se cuidan. profe. Hasta luego. Hasta luego.